quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento de elección quirúrgica en el fractura de antebrazo? ¿Mm? Yucra Jara. Yucra. Presente, doctor. Ya, hace la pregunta. ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho bien. Ya. Se va a tener eh, ¿cómo se llama esto? La reducción de la fractura, doctor. Claro, pero ¿qué tratamiento se utiliza? ¿Cuál es el gol estándar? ¿Qué usamos para fijar, para estabilizar? Porque ¿La primero hacemos reducción una... abierta o la fijación interna? Ya, eso es lo primero que hacemos. Pero ¿con qué estabilizamos? ¿Con qué elemento o material? Con la Vera placa Segovia, de compresión. Vera, Ya está ahí, Franco. Camila. Sí, doctor. Ya, hacia la pregunta. No recuerdo, doctor, lo que me decía la compañera. Ya, ¿qué elementos de osteosíntesis se utilizan para las fracturas de antebrazo? Se utiliza la placa de compresión dinámica y así también como los tornillos de 3.5 milímetros, fijadores externos y clavos centromedulares. Ya, Camila, con eso ya te recuerdo cuáles. Y de esos, ¿cuál es el mejor? El mejor. Tuco. Tuco Moreno. Presente, doctor. Ya, de ellos, los que has escuchado, ¿cuál es el mejor? En las placas, doctor. ¿Por qué? Mm, Ya, porque uno de ellos sería, pues, estamos hablando de una guía. En la guía ya nos está recomendando, ¿cierto? Ahí está dando las recomendaciones de cuáles son las primeras opciones para el tratamiento. Y en caso de que haya falla de la placa, ¿qué elemento metálico o mecánico utilizamos? Tuco. doctor, el primero sería las placas. Después creo que hablar sobre los clavos centromedulares. Claro, la segunda opción estaríamos viendo usar un clavo centromedular como segunda opción. Muy bien, continuamos, Caterina. Bien, dentro del tratamiento antimicrobiano, este va a ser aplicado sobre todo a las fracturas expuestas una vez que ya han sido estabilizados. Ahora, aquí se va a indicar, o sea, hemos estabilizado la fractura y se va a indicar antibióticos por vía intravenosa. Estos tienen que ser administrados dentro de las primeras 3 horas desde que se produjo la lesión, ya que esto va a lograr reducir el riesgo de infección hasta en un 59%. Ahora, el tratamiento antibiótico se va a indicar de acuerdo al grado de lesión, que como ya vimos según la clasificación de Gustilo-Cols. Y en el caso de que las fracturas expuestas tengan, bueno, o sea, ya nos muestran evidencia de una infección grande, también tenemos que tomar un cultivo inicialmente para tener una estrategia de tratamiento si es que el tratamiento inicial no funcionara. Y ahora, en cuanto a esto, la recomendación que nos hace la guía es que para las fracturas expuestas de tipo 1 y 2, se recomienda utilizar las cefalosporinas de primera generación. Para las fracturas expuestas de tipo 3, también a las cefalosporinas se agregan lo que son los aminoglucósidos.
Y si además sospechamos de una infección por anaerobios, debemos adicionar lo que es la penicilina. Y si hay una contaminación masiva, debemos agregar el metronidazol. Ahora, utilizando este esquema, se ha reportado una tasa de infección que es solo del 2.3%. Bueno, ahora, en lo que es la rehabilitación del paciente, la evidencia nos dice que es fundamental para que el paciente recobre lo más pronto posible la funcionalidad de su extremidad después de la fractura. Ahora, sobre todo, va a ser importante la terapia de rehabilitación en fracturas que han tenido lesión del nervio periférico, ya que van a evolucionar mejor con una intervención de rehabilitación que sea inmediata. Ahora, para aplicar todo nuestro esquema de rehabilitación, es importante que un médico especialista en este campo haga un examen completo, ¿no? Y esto va a incluir lo que es una historia clínica completa, va a evaluar la presencia de dolor, también las funciones básicas de la mano, los arcos de movilidad, va a hacer un examen manual de los músculos, va también a valorar la sensibilidad y si existe o no lesión vascular. Ahora, la rehabilitación va a iniciarse con lo que es la terapia física, aplicando ya sea calor superficial, calor profundo, puede optar también por electroterapia o mecanoterapia. A su vez, se va a recomendar también lo que es la terapia ocupacional, ya sea indicándole al paciente que tiene que entrenar en lo que son las actividades de su vida diaria, o si hace actividades de simulación laboral, es decir, todas estas actividades que van a mejorar el funcionamiento de todo su cuerpo. Ahora, dentro de la rehabilitación también es importante hacer una valoración isocinética. Esto va a evaluar la función muscular con fines diagnósticos y pronósticos. Y tampoco se puede dejar de lado el electrodiagnóstico, el cual va a servir para evaluar las lesiones nerviosas y determinar cuál es el tipo y grado de lesión que tienen, ¿no? Ahora, este electrodiagnóstico se va a hacer al inicio de la evaluación y posteriormente a los 3 meses de seguimiento del paciente. Ahora, dentro de la recomendación, la guía nos dice que a los pacientes que tienen una fractura que se trate con el tratamiento no quirúrgico conservador, debemos darle indicaciones precisas sobre las actividades de rehabilitación. En cambio, si el paciente recibió tratamiento quirúrgico, la mejora de la función del antebrazo se va a dar desde que el paciente se encuentre en el hospital con lo que es la terapia de rehabilitación. Ahora, esta rehabilitación temprana va a incluir lo que es crioterapia los 3 primeros días, electroterapia, va a iniciarse también la movilización pasiva, la movilización activa de los segmentos no afectados. Ahora, y en caso de la fractura que no ha tenido una afectación del nervio periférico, se va a indicar crioterapia, calor local superficial, electroterapia, así también como la movilización pasiva de los segmentos que han sido afectados, una movilización activa de los segmentos no afectados, y es sobre todo importante enseñarle al paciente y a los familiares cuál es el programa completo para que éste lo pueda seguir realizando en su domicilio. Ahora, en caso de pacientes que tienen fijadores externos, deben ir al servicio de rehabilitación hospitalaria para que se le haga una valoración correspondiente de la región afectada, esto por un médico especialista en rehabilitación. Y bueno, como punto de buena práctica clínica, se recomienda que las sesiones de la terapia de rehabilitación se recomienda que la terapia de rehabilitación dure entre 10 a 15 sesiones. Y si existe una mejoría parcial, se puede continuar la evaluación médica
con nuevos ciclos de rehabilitación hasta llegar a un máximo de 3 ciclos. Y si existe una mejoría funcional, se puede valorar el alta en cualquier momento para el paciente. Y bueno, por último, en cuanto al pronóstico, tenemos que este va a estar relacionado con la gravedad y el tipo de fractura que haya padecido el paciente. Y bueno, va a tener un mejor pronóstico si la fractura recibe un tratamiento inmediato o temprano. Bueno, la evidencia también nos dice que una fractura de antebrazo tarda en promedio entre 8 y 10 semanas en curarse. Si la fractura es abierta y si esta está infectada, su periodo de curación va a ser mucho más prolongado, ¿no? Al igual que si presentara luxación concomitante. Ahora, en cuanto a los materiales y técnicas que se utilizan para el tratamiento de las fracturas, el avance de todas estas técnicas garantizan que el paciente se pueda rehabilitar con menos complicaciones que antes y también que tenga una mejor recuperación de la función de su extremidad. Y por último, las fracturas de el tercio medio van a ser, para recordar, ¿no? Las que van a tener peor pronóstico que las de tercio proximal y distal. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Bien, deja de presentar. Ahora les voy a mostrar, ya te voy a presentar, les voy a mostrar un proceso de una cirugía de antebrazo. Como ya hemos visto ya, la biomecánica, ya hemos visto la patología, ya hemos visto una guía, entonces ya casi estamos bien preparados para ver la parte práctica, técnicamente, qué es lo que se ve durante una cirugía de antebrazo, de una fractura de antebrazo. Ahí les presento. Ya está Samila, digo, ¿Samila también está? ¿Ya se reconectó Sí, Samila? doctor. Sí estoy. Shirley. Ya está bien. Ya, listo. ¿Se ve esta? ¿Se ve el antebrazo? Ya. Bueno, cuando tenemos fracturas ya que lo hemos estado viendo ya unos días ya del antebrazo, se hacen incisiones. Y este es un abordaje anterior. Como están viendo, se hace un abordaje de la piel, tejido subcutáneo, y a veces nos encontramos pues con venas, con las venas superficiales. Y a esas hay que respetarlas, porque son, como ven, son de buen calibre, y hay que desplazarlas durante el proceso quirúrgico, de la forma que están viendo, ¿no? Los desplazamos y utilizamos en estos casos elementos menos dañinos que pueden ser, como son los drenes laminares, ¿no? Los desplazamos a un costadito para que nos permitan seguir abordando la zona de trabajo. Y una vez que vamos ingresando, vamos a encontrar el trazo de la fractura, ¿no? Ven ahí con elementos, los elementos que utilizamos para poder aperturar la zona quirúrgica se llaman Hoffman. Estos son los Hoffman delgados, ¿ya? Que le colocamos por esta zona, luego de haber hecho una limpieza de la zona fracturaria, tanto en ambos lados colocamos. Y también utilizamos un fáralo para que nos permita ver con mayor precisión la zona de fractura. Como ven ahí es una fractura oblicua corta y ahí más o menos estamos viendo la forma ya para poder hacer una reducción, que es la primera parte, ¿no? Luego de eso, bueno, para hacer una reducción se utilizan unas pinzas acá. Esta parte no estaba tomando foto, pero hay unas pinzas que nos ayudan y permiten de lo que estaba desplazado lo anterior así. Ven que está media abiertita, ¿no?
Entonces en estos utilizamos unos ganchos que se llaman pinzas de reducción. Con eso presionamos tanto este fragmento distal como el proximal y una pequeña rotación para poder hacer y dejarlo en una reducción más anatómica. Recuerden que en estos casos tenemos que dejar el antebrazo en una reducción anatómica. Y también tenemos que recordar que tiene que ser lo más pronto posible, porque ya hemos visto cuando estos se van demorando pueden ocasionar procesos de sinostosis, de las neuronas enterosas, ¿no? Entonces, ese es el proceso quirúrgico. Luego de que está reducido, nos vamos a ver con esa placa, con la pregunta que les decía, ¿no? Tenemos el antebrazo, ¿qué elemento quirúrgico vamos a usar para eso? Se llama material de osteosíntesis. Mi nombre principal es la placa DCP 3.5, Dynamic Compression Plate, es en inglés, y cuyo objetivo es estabilizar, ¿no? Porque ya primero hemos reducido, luego de reducir, después de afrontar los fragmentos óseos, la segunda parte que nosotros hacemos es colocarle una plaquita, ¿no? Esta plaquita de SP que les estoy manifestando, ¿no? Entonces nos permite ya estabilizar la fractura, ¿no? Y con esa estabilización ya el hueso se pone más, como no lo dice, ya se vuelve más estable, y esa estabilidad es absoluta ya. Pues ven que la plaquita tiene como dos orificios, ¿no es cierto? Ya, eso le permite pues a la placa, al tornillo cuando va a ingresar, desplazarse. Y al desplazarse va a ocasionar esa dinámica de compresión para ajustar y cerrar aún más este trazo de la fractura. Como ahí lo ven, ¿no? Un tornillo que coloque en este lado y otro acá, ¿no? Y han visto también que en la guía se colocan 3 tornillos distales y 3 tornillos proximales. Vemos ahí en la radiografía, en situ, tenemos el arco en C, y podemos evaluar, ¿no?, cómo está colocándose los tornillos ahí. Hay tornillos de 3.5, y aquí tenemos esa placa DCP. 3 proximales y 3 distales. Tomamos otra impresión en lateral, en AP, ¿no es cierto? Y evidentemente acá tenemos también cómo a través de la placa están atravesando algunos puntos neurológicos. Y cuando nosotros cerramos, tenemos que asegurarnos de colocar una férula, como ya lo han visto, ¿no? La férula que se va a utilizar en este caso es una antebraquiopalmar. Bien. A ver, los jóvenes que están con la presentación de la fractura de Galeazzi, Sí, doctor. ya, a ver. ¿Se ve la pantalla, doctor? Sí, Ya. agrándalo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a exponer sobre la fractura de Galeazzi. Primero, para dar una pequeña introducción y conceptos sobre este tipo de fractura, tenemos que hablar un poquito sobre las fracturas deficientes del cúbito y radio. Debemos recordar que los medios de unión entre ambos huesos tenemos el ligamento anular, la membrana interósea y el complejo fibroarticular. Dentro de las principales fracturas deficientes del cúbito y radio, vamos a tener a la fractura abierta de cúbito y radio, la fractura de ambos huesos, la aislada de cúbito, la de Monteggia, la aislada de radio y finalmente la fractura de Galeazzi, que es la que vamos a abarcar.
Y los mecanismos de lesión o por los cuales suceden estas fracturas son dos, las de lesión directa o las de lesión indirecta. Las de lesión directa, entre ellas consideramos al accidente de tránsito o a la agresión propiamente de esta sección, conocida como bastonazo, cuando existe un golpe por un objeto indistinto directamente a estos dos huesos. Y finalmente tenemos el de lesión indirecta y tiene un pequeño asterisco ahí porque es el que va a representar la mayor frecuencia por la cual se produce la fractura de Galeazzi, donde es una caída de altura y accidentes deportivos. Hablando más sobre la fractura de Galeazzi, tenemos que conocer dos conceptos que van a componer a lo que es la fractura en sí. Tenemos, en primer lugar, una fractura diaficiaria de radio y luego una luxación de la articulación radiocubital distal. Esta fractura diaficiaria de radio puede ser en el tercio medio o el tercio inferior del radio, donde precisamente en las inserciones del pronador redondo y cuadrado. Y en la luxación de la articulación radiocubital distal, vamos a ver que se va a producir un daño del complejo fibrocartilaginoso de la muñeca. Algunos datos de importancia sobre esta fractura es que su incidencia es 3 veces mayor que la fractura de Monteggia. La fractura de Monteggia es una fractura diaficiaria de radio, pero ya también en medio superior, en el tercio superior. La prevalencia de esta fractura es de 3-1 sobre el sexo masculino. Existe una mayor frecuencia en niños porque ellos van a tener una menor diferenciación en la transición metáfisis deficiaria y luego en la fractura del tercio medio representa entre el 15 al 18% de los casos y la fractura del tercio distal, que va a ser la más frecuente, representa alrededor del 75%. El restante hace parte a lo que es la fractura del tercio superior o fractura de Monteggia. Los factores de riesgo, como también lo mencioné en la anterior diapositiva en la explicación de la guía, son la edad avanzada, la osteoporosis, mal estado nutricional, alteraciones óseas congénitas y causas de reducción de masa muscular. Ahora, en cuanto a la clasificación y características clínicas, las podemos clasificar en dos de acuerdo al desplazamiento y la angulación que forman. El tipo 1 va a ser un desplazamiento dorsal con una angulación volar que se puede ejemplificar de esta forma. Y finalmente tenemos el tipo 2 de desplazamiento volar y angulación dorsal. Pausa, Carlos. Sigamos. Riveros, Romero. Riveros, Presente, doctor. ya. ¿Cuáles son los componentes principales para definir qué es una fractura de Galeazzi? Es la fractura diaficiaria de radio más la luxación de la articulación radiocubital distal. Continuamos, Carlos. Ya, doctor. Bueno, como les estaba hablando, la clasificación va a depender mucho del desplazamiento y la angulación que hace. El tipo 1 va a ser de desplazamiento dorsal con angulación volar y el tipo 2 va a ser de desplazamiento volar o angulación dorsal, que sería la inversa. En este caso, el tipo 1 presenta una ligera prevalencia, pero no es, o sea, no existe mucha diferencia entre ambas. Entre las características clínicas, como toda fractura, vamos a encontrar un dolor e impotencia funcional en la zona afectada, una deformidad evidente, recordando la clasificación por tipos, vamos a ver la angulación. Podemos observar también en algunos casos la prominencia del extremo cubital, la movilidad va a ser anormal, un aumento de volumen, equimosis y finalmente la crepitación ósea. Finalmente, para terminar sobre el diagnóstico y el manejo, las pruebas de imágenes van a ser nuestra principal herramienta, en este caso la radiografía, de diferentes intenciones como la P, la PA y la lateral. Los hallazgos de sospecha en esta radiografía que nos tienen que llamar la atención para decir que se podría haber producido una fractura de Galeazzi son, primero, la fractura de la base del estiloides cubital, un aumento del espacio radiocubital distal, la luxación del radio en la radiografía lateral y el acortamiento del radio mayor a 5 milímetros con respecto al cúbito distal. En el caso del manejo, en los datos que he revisado, se habla de un manejo indistinto para todos, pero algunos artículos mencionan el manejo para los niños, que aún se puede considerar lo que es la modalidad conservadora. ¿Por qué? Porque el periósteo es grueso aún y por tanto puede existir mayor probabilidad de remodelación, recuperación de la fortaleza y recuperación de la elasticidad del hueso. Pero en los adultos se va a seguir
un esquema bien definido, que en sí es la intervención quirúrgica siempre. En el caso de lo que es la fractura radial, tenemos que fijarla con el método que se decide, en este caso. En cuanto tenemos la fijación de la fractura radial, tenemos que ir ya también a la parte de la luxación radiocubital. Entonces, tenemos que ver la estabilidad de la articulación radiocubital distal. Si llega a ser estable, lo que se hace después de la fijación de la fractura va a ser inmovilizar esta articulación en posición supina del antebrazo. Si en caso fuera reducible, pero aún estable, se tiene que ver si existe la fractura del estiloides cubital, que recuerden que era un signo o hallazgo de sospecha en radiografía, donde si existe fractura de la apófisis estiloides cubital, tenemos que hacer una fijación del estiloides, y si no existiera una fractura, podemos usar lo que son los alambres de Kirchner de cúbito a radio, que nos van a garantizar la fijación del estiloides. Y finalmente, si en caso esta estabilidad de la articulación es irreductible, tenemos que buscar la forma de reducirla, y esta va a ser por reducción abierta, y luego, bueno, eso sería el manejo final de los tipos en adultos. Eso es todo, doctor. Muy bien. A ver, veamos con Quispe Santa Cruz. Ah, no, Pilar de Roque. Chile. A ver, sobre la fractura de Galeazzi. ¿Qué qué entiendes sobre el tratamiento de la fractura de Galeazzi? ¿Qué has entendido? Para empezar, ¿el tratamiento es quirúrgico o el tratamiento es conservador? Ya. ¿Y en qué consiste la parte quirúrgica? A ver, Carlos, complementa lo que está hablando tu compañero. Ya, doctor. En el caso del tratamiento para la fractura de Galeazzi, tenemos que manejarlo por dos secciones. Primero, bueno, es quirúrgico, tenemos que manejar lo que es la fijación del radio, y cuando ya tengamos esta parte completa, tenemos que evaluar la integridad de la articulación radiocubital. En este caso es por secciones, pero si fuera estable, se tiene que hacer una inmovilización. Si es reductible pero estable, se tiene que buscar signos de fractura de la apófisis estiloides, y si es irreductible, de todas formas va a llegar a lo que es una reducción abierta, pero es quirúrgico, doctor. Solo en niños aún se puede considerar la modalidad conservadora, pero incluso en niños también existen indicaciones para lo que es la modalidad quirúrgica. Muy bien, Carlos. A ver, Cecilia Tuco. Sí, doctor, presente. Cecilia. Ya. De lo que has observado, ¿cuáles son las, bueno, dentro de la clasificación y la fractura de Galeazzi, o digo yo, mejor la pregunta sería, ¿cómo se clasifica la fractura de Galeazzi? Mm, Escuchamos. Carlos, dale una pausa. Sí, doctor, dígame. Pues la clasificación de Galeazzi.
Ya, doctor. La clasificamos en dos. Va a ser el tipo uno y el tipo 2, de acuerdo al desplazamiento y la angulación que se va a formar. El tipo uno, donde se presenta desplazamiento dorsal con angulación volar, y el tipo 2 de desplazamiento dorsal con desplazamiento volar con angulación dorsal, doctor. Perfecto. A ver, el siguiente expositor de Montella. La exposición de la fractura de Montella. ¿Se puede ver la pantalla, doctor? Yo voy a hacer la presentación. Ya. Se viene a ver, esperen, Ya. vamos a ver. Ahora les voy a hablar sobre la luxofractura de Montella. Bueno, va a consistir en una fractura de cúbito más una luxación de la cabeza de radio, esto a nivel proximal. Va a haber una clasificación que se llama la clasificación de Vado, y pues lo divide en 4 tipos. El primer tipo va a representar el tipo de luxofractura más frecuente, casi el 70% de todos los casos. Y consiste en una fractura del tercio proximal o a veces medio del cúbito. Eso está mal. No es luxación lateral, me confundí. Es más la luxación anterior del radio con una angulación de la cabeza del mismo. El tipo 2 es una fractura del tercio también proximal o medio del cúbito con una angulación posterior de la cabeza radial, como se puede ver acá en la imagen. En algunos casos puede estar asociada a la fractura también de la cabeza radial. En este caso también le podríamos llamar como una luxación posterior. Luego está el tipo 3, que va a consistir en una fractura de la metáfisis del cúbito, más una luxación lateral de la cabeza de radio, como se ve en la imagen. Esta va a ser bastante rara en adultos, en realidad. Está más asociada a niños. Y pues el tipo 4 va a ser una fractura del tercio proximal del cúbito y también del radio. Entonces hay una doble fractura, en este caso de ambos huesos, más una luxación anterior de la cabeza de radio, como se puede ver acá en la imagen. El diagnóstico va a ser imagenológico y pues para esto vamos a pedir una radiografía anteroposterior y también lateral del antebrazo. Respecto al tratamiento, va a depender de la clasificación de VAD, o sea, dependiendo cuál de los tipos es. Pues en el tipo 1 se recomienda hacer la reducción de la cabeza de radio durante la flexión del codo. Además, se debe mantener la reducción en 3 puntos, aquí donde apuntan las flechitas. Y también se coloca un yeso moldeado. En el tipo 2, la reducción en este caso se va a hacer durante la extensión del codo y se agrega un yeso brachiopalmar, en este caso para la fractura. En el tipo 3, la reducción se hace en valgo. Esto significa que en este caso el antebrazo va a estar como colocado hacia afuera, por así decirlo, pero solo en 7 grados. En ese punto hacemos la reducción de la cabeza de radio. Y aparte de que se debe mantener también la fijación en 3 puntos, y esto asociado a un yeso brachiopalmar a 90 grados. La verdad no entendí esta parte, ¿a qué se refería a 90 grados? Y el tipo 4, como lo había mencionado aquí atrás, es doble fractura. En este caso el tratamiento va a ser igual casi al tipo 1, porque la única diferencia que hay entre ambos tipos es la fractura también de radio. Eso sería todo, doctora.
Bien. A ver, Danelli Riveros. Presente, doctor. Ya. ¿Qué entendí por la fractura de Montella? ¿Cuáles son los elementos básicos dañados? Que este ya también va a tener lo que es la fractura del cúbito más lo que es la luxación de la cabeza del radio. Y van a dividirse hasta en 4 tipos. ¿Cuál es la más frecuente? La que dijo que era un 70% era la tipo 1. ¿En qué consiste la tipo 1? Que había una fractura en el tercio proximal o medio cubital y que había una luxación en lo que era, había una luxación radial. ¿Qué puede añadir la expositora? Que la luxación es anterior, doctor. La luxación de la cabeza de radio va a ser anterior. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de la fractura del radio distal. Ya les presento. A ver, antes de eso, que se va preparando, también le he dicho que se preparen para la porción de arco radial, era uno, y el otro era del medio mediana. Pero todavía, después de que presente yo, vamos a seguir. ¿Y ahora sí? Ya, listo. Entonces vamos a hablar un poquito de los fracturas radiodistales. Como podrán observar, ya hemos visto la parte anatómica, ¿no? Ya sabemos que radio y cúbito son los elementos anatómicos principales, ¿no? De la zona anatómica radiodistal. Entonces, como estamos viendo ahí la apófisis estiloides, las redes del paranuesos de escafoides, ¿no? Hay el medular, ya saben que hay ese fibrocartílago triangular que se ha dado forma propiamente de este, la apófisis estiloide del cúbito, y en un corte coronal podemos ver, ¿no? Cómo se puede observar la misma articulación radiocarpiana, ¿no?
Aquí está el escafoides, el semilunar, ¿no? Y el trapecio. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta que existe, ¿qué elementos anatómicos existen? Entre radio y cúbito, está él, la articulación radioulnar, donde podemos encontrar el complejo, el fibrocartílago triangular, ¿no? Y además también hay que tener en cuenta que tenemos el ligamento colateral ulnar. Esos elementos son anatómicos son importantes y a la hora de ver, a la hora de las patologías que nos hablan. También se toca este tema, epidemiología, lo más frecuente. Ya, acá es, por ejemplo, las lesiones de tipo más frecuente. ¿En qué tipo de lesiones, no? Caídas sobre la muñeca, caídas después de accidentes de tránsito, motocicleta. Los mecanismos principales sobre la mano e hiperextensión por desplazamiento dorsal e hiperflexión, desplazamiento palmar, inclinación radial, es una fractura cuneana externa, y cuando hay una inclinación cubital también. Mecanismos de producción, como estábamos hablando, ¿no? La caída del paciente en esta posición, ¿no? Y todavía con rotación. En la fisiopatología y mecanismos de producción vamos a tener en cuenta lo siguiente. A ver, trabajamos con Quispe, no, ya no, Pilares Roque, también ya está. Pacheco Vargas, Presente, doctor. Lila, Presente, doctor. Fisiopatología y mecanismos de producción. Transmisión de una fuerza axial a través del arco carpiano. Mecanismos asociados. Inclinaciones radiales, iocubitales y abluciones. Ahí está bien. Y es básicamente es la biomecánica de la patología de la lesión, ¿no? Justo estamos viendo en el mecanismo cuando se produce la caída, pues, ¿no? Y ahí tenemos el radio, el cúbito, ahí tenemos el escafoides, el semilunar, ¿no? Entonces, estos elementos anatómicos, miren cómo se van a estar afectados. Y cuando hay rotación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué inclinaciones radiales van a tener? ¿No? ¿Qué impacto va a tener este escenario en la caída? Ahora, estas fracturas la clasificación de las fracturas más principales hay que tener en cuenta, ¿no? Las fracturas por compresión, las fracturas de Colles, las fracturas de Barton, las fracturas de Smith-Goregan. Aquí vamos a pedir, bueno, estos son comentarios, pues vamos a la instrucción. Fracturas completas por extensión por compresión. Aquí estamos con Olarte. Presente, Daniel doctor. Olarte. Presente, doctor, ¿me escucha? Y Ya. Fracturas completas por extensión y comprensión. Tenemos a la fractura de Colles. Este término se ha extendido a todas las fracturas de la extremidad distal del radio con desplazamiento de predominio dorsal. ¿no? Entonces, han visto la caída del paciente sobre la muñeca con la mano extendida. Entonces, cuando el desplazamiento se da hacia el lado dorsal, ya le dan esa nominación, pues, ¿no? De que es una fractura de Colles. Lesiones son las más comunes en todas las vidas. Lesión del ligamento escafoulnar, y aquí, ¿no? Lesión del ligamento lunato ganchoso, pero acá de estos, el fibrocartílago triangular es uno de los elementos importantes cuando tenemos esta estructura radiodistal. La fractura del escafoide es otro elemento que hay que tener mucho en cuenta a la hora de ver qué lesiones se asocian a la fractura radiodistal. Y en la evaluación radiológica hay que tener en cuenta lo siguiente. Núñez Salcedo. Sí, doctor.
En cuanto a lo que es la evaluación radiológica, recordar la anatomía normal. Primero, la báscula palmar, media de 11 grados. Luego la báscula radial, media de 23 grados, entre 3 y 30. Estás viendo ahí la báscula palmar, ¿no? Ahí ven la flecha. Esa se llama báscula palmar, el número 1, ¿no? Entonces la media, el promedio, si nosotros nos ponemos, ¿no? Aquí hacemos una línea transversal, pasamos por acá, y sería 11 grados, la media, a eso se está refiriendo, ¿ya? Entonces, ese se llama báscula palmar. Bien. Ahí Bueno, tenemos la báscula radial, ¿no? También lo podemos llamar la báscula radial, ¿no? Entonces la media es de 23 grados. Así tiene que ser. Estos son criterios que nos dan. ¿Por qué se dan estos criterios? Porque realmente, como es una zona articular, es una zona que tiene que estar milimétricamente casi anatómica, incluso la reducción. Y vamos a decir, va a ser quirúrgico, no quirúrgico, ¿no? Entonces ya saben que es la báscula radial. Y luego el tercero tenemos la longitud radial. ¿Qué quiere decir? ¿Ven? Es de la zona más distal del radio, ¿no? Del estiloide radial casi, hacia la base, hasta la parte más distal del cúbito, de una línea trazada del cúbito. Este debe medir esto 1 centímetro o 10 milímetros. Recuerden bien que esto es la longitud radial. Muchas veces cuando vamos a ver otros ejemplos, van a estar así, achatados. ¿Por qué? Porque han perdido altura. Y han visto que biomecánicamente, la vez pasada hemos hablado, ¿recuerda? ¿No? ¿Qué funciones va a cumplir la zona radio escafoidea, radio semilunar? Cuando estos ángulos se varían, cuando esta longitud cae, ¿no? Y finalmente tenemos la discrepancia ulnar, que sería esta zona, la 4, ¿no? Lo normal es hasta 0 a 2 milímetros, ¿no? La zona radial está por encima en 2 milímetros de la zona cubital. Bueno, y luego también tenemos otros elementos que nos van a ayudar a encontrar la variación patológica. Y aquí tenemos el desplazamiento radial, como lo están viendo, ¿no? Y finalmente, en la sexta, tenemos la congruencia articular. Tenemos que ver esta congruencia, porque acá no hay congruencia. También no cómo se da cuenta, la zona articular, tanto está acá arriba y la otra de abajo. Y la del desplazamiento radial, miren cómo se da en este caso, en ambos segmentos. La evaluación radiológica es importante. A ver, alguien me va a ayudar. Nina Mamani. Nina. Presente, doctor. Ya. Dale lectura. Ya estoy bien, doctor. Ahora, en la radiología simple, los parámetros radiográficos más importantes son inclinación radial de 23 grados, altura radial de 12 milímetros, inclinación volar 11 grados, una reducción de la articulación radiocubital distal y anchura radial normalmente en el rango de 1 milímetro al lado contralateral. Bien, y aquí tenemos las clasificaciones, ¿no? Lo que les mencionaba, el dorso del tenedor es la caída y esta zona distal se desplaza hacia dorsal.
es la famosísima fractura de Coles. Y la inversa sería el Smith, ¿no? ¿Se dan cuenta? Inversa de Coles es el Smith, ¿no? ¿Lo ven? El Smith está hacia abajo. Si este es el dorsal tenedor, este tiene su inversa. Ahora, Barton dorsal, bueno, cuando es ya también articular. O sea, es una, ¿cómo le llamamos nosotros? Es una técnica parecida al tenedor, pero que es articular. Y se llama Barton dorsal. Y el Barton invertido es cuando es hacia la zona palmar. Recuerden bien que esta parte de arriba es la zona dorsal y lo de abajo es la zona palmar. Entonces, cuando el Barton es, cuando está la lesión hacia dorsal, es el Barton dorsal. Es el clásico, ¿no? Pero cuando está hacia abajo, hacia la zona palmar, se llama Barton invertido. Y también acá hay una clasificación articular, ya también. Se llama de deep punch, ¿no? En este caso, por ejemplo, el mecanismo del chofer de lesión del conductor al accionar la manivela. Se produce ese tipo de lesión. Y también hay impactación por el semilunar en esta zona que está viendo acá, justo la zona radiocubital distal. Bueno, este es importantísimo, ¿ya? Criterios de inestabilidad. A ver, Molinari, Jara. Presente, doctor. ¿Ya? Criterios de inestabilidad. Angulación dorsal o volar superior a 20 grados. Acortamiento del radio en más de 1 centímetro. Conminución importante dorsal, más del 50% del diámetro. Palmar metafisiaria. Desplazamiento inicial vascular dorsal, mayor o igual a 20 grados, traslación mayor o igual a 10 milímetros y acortamiento mayor o igual a 5 milímetros. Ya, entonces, estos criterios están supeditados a lo que hemos estado realizando hace un rato, ¿no? Que son los desplazamientos, la angulación dorsal, cuánto es lo normal, ¿no? Acabamos de ya que lo hemos visto. El acortamiento hemos dicho que hasta el centímetro, pero si es más de 1 centímetro ya es otra cosa, ¿no? Comunicación importante también. Si la comunicación dorsal es más del 50%, ya de la inestabilidad. Y si es una comunicación a nivel palmar, en la zona metafisiaria sobre todo, también le da inestabilidad, ¿no? Entonces, también vemos los desplazamientos iniciales, la dorsal, la traslación, el acortamiento que habíamos mencionado hace un rato. Bien. Molinari, Molero García. Presidente, doctor, buenas noches. Ya. Según su localización, fracturas extraarticulares. Primero no desplazada, que son estables, la desplazada dorsalmente, que es el coles, y desplazada volarmente, que es el goyerant. Las desplazadas tenemos en la primera sin cominución, que son las estables, las segundas que cominución inferior a 4 milímetros, que son estables, y las terceras que son la cominución con aplastamiento, que es mayor a 4 milímetros. Y las fracturas articulares tenemos el fragmento marginal, que son las apófisis estiloides radial, el fragmento lateral medial, que es la fosa semilunar radial, el fragmento marginal dorsal, que es la rea de Barton. En este escenario lo que tenemos que ver, pues, según la localización, ¿no? La clasificación. Si es extraarticular o está fuera de la articulación, lo único que tenemos que ver. No se ha desplazado el fragmento, entonces está, ¿no? Para nosotros, si es extraarticular. Si está desplazado dorsalmente, bueno, esas devoluciones cerradas, igual que la de Goya. Pero si hay desplazamiento, ojo, sin conminución, es estable. Cuando hay una conminución inferior a los 4 milímetros, también es estable.
Pero si hay conmoción con aplastamiento mayor a 4 milímetros, ya no lo es. Ojo de este detalle. Conmoción de la zona del radio distal con un aplastamiento mayor a 4 milímetros y hasta aquí ya consideramos esto es inestable. Fracturas articulares, fractura marginal, de la apófisis tiroides radial. Eso básicamente son segmentarias, ¿no? La famosa de Coles, con conmoción, desligación de Fernández. Ahí le vamos a ver. A ver. Desligación de según vamos a entrar a la clasificación. Ya acabamos de entrar. El tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos que se busca en el tratamiento? A ver, Molero, Mesa, ¿qué caño? Presente, doctor. Mesa. Ya. Dentro de los objetivos tendríamos los parámetros inaceptables que requieren una reducción, que sería a 10 grados de aumento o disminución de la inclinación palmar, de 5 a 10 milímetros de acortamiento de la longitud radial y una grada mayor de 1 milímetro de la superficie articular. No, entonces aquí están parámetros inaceptables. O sea que sí tenemos que trabajar y hacer una maniobra de reducción. Hay los 10 grados de aumento que les he mencionado. Los 5 o 10 milímetros de acortamiento en la longitud radial también nos da. Namani Fernández. Presente, doctor. Criterios de reducción quirúrgica. Primero está la pérdida de altura radial mayor o igual a 5 milímetros. Cambios de inclinación radial mayor o igual a 5 grados. Pérdida de angulación mayor o igual a 10 grados. Pérdida de la reducción de la articulación radiocubital distal con fractura de la estiloides cubital o sin ella. Escalones intraarticulares mayor de 1 milímetro. Signo del vacío esponjoso o defectos metafisiarios de 4 a 5 milímetros y fracturas expuestas. Bueno, ahí estamos determinando ya qué cosa entra, o sea, rayos X. Digo, a la zona quirúrgica. Claro, ¿no? Ya los criterios que les he mencionado, cuando están alterados, cuando ya tenemos una pérdida de la altura radial mayor o igual a 5 milímetros, quirúrgico, ¿no? La inclinación radial igual a 5 grados, quirúrgico. Pérdida de la angulación mayor o igual a 10 grados, también. Pérdida de reducción de la articulación radial con fractura. Eso básicamente ya es cuando nosotros hacemos las reducciones cerradas, ¿no? Ibáñez Loaiza. Presente, doctor. Ya. Contraindicaciones para la reducción quirúrgica. Pacientes muy ancianos, inactividad manual, osteoporosis masiva, enfermedades asociadas que afectan la osteogénesis o toma del estado general, presencia de cambios degenerativos en la articulación de la muñeca anteriores a la fractura, pacientes psiquiátricos. Bueno, ahí cuando dicen, pues, ¿qué cosa no se opera? Porque es contraindicado, ¿no? Los ancianitos, o sea, toda aquella lesión donde lamentablemente hay una osteoporosis masiva. Ojo, pero el anciano, muy anciano, va a tener este problema, ¿no? Presencia de cambios negativos en la articulación de la muñeca también, pacientes psiquiátricos. Guevara Gallegos. Presente, doctor. Criterios de inestabilidad. Conminución dorsal, volar o ambas. Angulación mayor de 20 grados. Fractura intraarticular radiocarpiana. Fractura asociada al cúbito. Osteoporosis. ¿No? Entonces, ¿ya qué cosa le da inestabilidad? Pues
Vemos cuadros donde el paciente tiene osteoporosis, ya le da inestabilidad. Vemos que está asociada una fractura de cúbito también, inestable. Vemos una fractura, un trazo intraarticular, pero a nivel radiocarpiano, también inestable. Con las angulaciones mayores de 20 grados. Guevara González Delgado. González. Sí, doctor, presente. Ya. Tratamiento. Tratamiento conservador, inmovilización con aparatos de yeso. Tratamiento quirúrgico, enclavijado percutáneo, reducción cruenta y fijación externa, reducción cruenta y fijación interna. Bueno, en el conservador, pues tenemos estas opciones, ¿no? La inmunización con aparato y eso. Obviamente hacemos una reducción cerrada y le ponemos solución. El tratamiento quirúrgico, podemos utilizar los clavos Kirchner, reducción cuenta con fijación interna, utilizamos los fijadores externos y rígidos para ejecutar. Reducción cuenta y fijación interna también es otra opción. Ahí tiene, ¿no? Una ráfida. Reducción abierta más fijación interna con un clavo en T, como lo están viendo. Y miren, aquí está el trazo. Y por acá se está colocando la placa en T. Tornillo acá, unos 3 tornillos en este lado. En una proyección lateral. ¿Qué habían dicho eso? ¿No? Recuerden bien, esa parte es importante. La clasificación. No se olviden. Colin, Barton, Barton, ahí lo vamos a ver. Y evidentemente aquí tenemos que se está aislando la célula neurológica. Más que todo estamos viendo que se colocan los clavos Kirchner en la zona distal para mejorar la angulación, ¿no? La angulación dorsal, ¿de acuerdo? La angulación dorsal de cuánto tiene que ser normal, ¿no es cierto? A 10 grados incluso. Hasta esto se acepta hasta un ángulo de 100 grados más. Pero no podemos desviar más allá de la. Aquí hay criterios de calidad, ¿no? Fiasconari. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Ya? Criterios de inestabilidad. Con minución metafisiaria, con minución dorsal, angulación inicial mayor o igual a 20 grados, desplazamiento inicial mayor o igual a 1 centímetro, angulación final mayor a 5 grados dorsal, acortamiento mayor a 5 milímetros, con minución intraarticular, fractura cubital asociada y hueso de mala calidad. Bien, todos estos criterios ya le habíamos visto hace un rato, ¿no? Les voy a mirar estas estudios, es un poquito más en detalle. De mi estudio, un seguimiento. Bien, por ahora sería todo eso, jóvenes, y después los vamos a ver sigo. La siguiente nos olvidó.
Ya. Entonces, les decía que por ahora ya hemos terminado la sesión. Ya nos vemos en la siguiente. Con lo referente a las siguientes actividades, no se olviden de estar enviando, ya deben enviarnos lo que corresponde a la práctica rotativa que han realizado. Les he dicho que los que habían hecho, por ejemplo, codo, ya les toca muñeca, ¿no? Un ejemplo así, los rotativos. Esa ya deben estar presentándome antes de la siguiente sesión. La delegada me tiene que estar enviando esa información, ¿ya? Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy día y ya nos vemos la siguiente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.